Ya jóvenes, la clase anterior nosotros estuvimos ya trabajando sobre Oracle, pero lo hicimos utilizando la interfaz web, ¿cierto? Que se hacía por el puerto 8080/APEX y por ahí nosotros trabajamos un poco con el explorador de objetos, creamos unas tablas, ¿cierto? Y llenamos los registros dentro de unas tablas de una base de datos, que la base de datos tiene el nombre del usuario con que estamos conectados. Hicimos consulta y finalmente creamos una aplicación, un ejemplo de una aplicación sencilla que era en realidad un mantenedor que trabajaba sobre Oracle y que el cual podríamos ocuparlo como un buscador o las funciones básicas como un insertar, borrar, actualizar, ¿cierto? El insert, el update, delete o el inserito. ¿Ya? Ya como hemos trabajado, nos hemos familiarizado un poco con la interfaz web, vamos a ver ahora la interfaz por la aplicación, en realidad, probar cómo funciona la aplicación. Y para ello hay una que se llama SQL Developer, ¿cierto? Que está hecha en Java. ¿Ya? Y la idea es que tengamos también la alternativa y veamos la diferencia entre una y otra. ¿Ya? Para ello, entonces, con SQL Developer vamos a generar una conexión hacia el servidor de base de datos y tratar de utilizar el mismo usuario de conexión que estamos trabajando por la interfaz web. Tener las dos alternativas. ¿Ya? Por un lado, vía web usamos el puerto 8080 y por otro lado usamos el puerto 1421 para la aplicación. Por eso en un momento nos pedía abrir puertos en Oracle, ¿ya? Y había un tercer puerto. Estaba el 2030, estaba el 1421 y el 8080. El 8080 conexión web. El 1421 va a ser por la aplicación SQL Developer. Y el 1430 es cuando queramos integrarlo con SQL Server. Queramos trabajar con los dos servidores que entre ellos compartan tabla o registro. ¿Ya? Vamos a usar la aplicación SQL Developer. Recuerden que SQL Developer primero era un archivo comprimido que lo descargamos nosotros en la carpeta raíz del servidor, en el disco C, donde venían todas las librerías necesarias para trabajarla y venía un ejecutable que es el que levanta la aplicación. Y ese lo creamos como un acceso directo en el escritorio. ¿Ya? Entonces vamos a ir probando a ver si los podemos conectar y ver algo de la herramienta. Entonces SQL Developer, ejecutarlo. ¿Ya? La primera versión que instalamos de SQL Developer daba un problema, que era que llegaba hasta cierto punto de la carga, ¿cierto? Y se cerraba, ¿ya? Entonces cambiamos de otra versión de SQL Developer, que en este caso es la 4.1.3 y es la herramienta también que está hecha en Java y la herramienta gráfica de conexión. Ahí ya pasó la conexión, el otro no llegaba a ese porcentaje y se cerraba. Entonces, cuando ya tenemos la interfaz cargada, lo primero que tenemos que hacer es generar una conexión, ¿ya? Entonces añadir una nueva conexión. Yo lo puedo hacer de tres formas. Dice conexiones, conexiones de no SQL de Oracle y conexiones de nube. ¿Ya? Las conexiones que vamos a hacer nosotros son las conexiones normales. Las que se llaman de no SQL de Oracle es un nuevo gestor de base de datos que se está trabajando con el lenguaje no SQL, ¿ya? Que es un modelo distinto, no es ni relacional ni orientado a objetos. Está para pensar en la Big Data. Y las nubes cuando yo me quiero conectar a un servidor que administra varias bases de datos. Entonces la conexión va a ser la más simple para nosotros. Y generar una nueva conexión, arriba en el símbolo más. Nueva conexión. Generar nueva conexión. ¿Ya? Entonces, le damos un nombre a la conexión, ojalá que tenga el nombre del mismo servidor para que después lo encuentren en la red, porque podemos conectarlo a varios servidores. Ya le voy a decir Oracle 1. El usuario puede ser el usuario sys o puede ser el usuario que ustedes crearon. ¿Ya? En este caso vamos a usar el mismo usuario de conexión. Entonces, usuario, contraseña, ¿ya? Usuario, contraseña,
Puedo guardar la contraseña si quiero volver a reconectarme. Y abajo en los parámetros de conexión, donde dice localhost, deben cambiarlo por la dirección IP del servidor. El puerto es el 1521, ya está asociado. Y habla de qué tipo de SSID o tecnología estamos con la Express Edition. Eso significa XE, ¿cierto? Versión Express Edition. ¿Ya? Entonces podemos probar ahora la conexión. Probar. Y ver en qué estado estamos. Si tenemos los parámetros correctos con respecto a nombre, ¿cierto? Con respecto a contraseña. Ahí debería decir el estado correcto. ¿Ya? Estado correcto. Nada más hacemos con respecto a las otras configuraciones. Entonces le damos un nombre a la conexión, el usuario de conexión, la contraseña, la dirección IP, el puerto 1521 que viene por defecto y XE como tecnología. ¿Le parece correcto? ¿Sí? Estado correcto. ¿Cierto? Y fíjense, estado correcto. Luego que está estado correcto, ¿cierto? Guardar y conectar. Pueden guardar la conexión o la conectan directamente. ¿Cómo se llama el puerto? No se cambia. Por defecto, todo el combo viene por defecto. Claro, la IP es lo que cambia. Y ahí va a aparecer ya la conexión, va a aparecer en el listado. En este caso ahí dice la conexión Oracle 1. Y me voy a encontrar que con todos los objetos que va a tener mi base de datos a la cual estoy conectado. ¿Ya? Ahí van a aparecer las tablas y efectivamente aparecen las tablas según el usuario que iniciamos conexión. ¿Ya? Que son las mismas tablas que creamos en la clase anterior. Ya. Vamos a encontrar vistas, vamos a encontrar procedimientos que son consultas guardadas, posiblemente. Ya. Así que, ya teniendo la conexión de la base de datos, nosotros podemos ir viendo, ¿cierto?, a la derecha, ya hay herramientas un poco más destacadas donde podemos ver el modelo de la base de datos. Podemos trabajar también con los datos, columna, inserción de registro y otros más. Entonces, si yo pincho un modelo, ya aparece la estructura de cómo fue hecha, ¿cierto? Los tipos de campo. Ahí tengo comuna. Y antes de la tabla viene el nombre de la base de datos. Por eso dice mi nombre y después punto comuna. El nombre de conexión hay que darle el nombre del server. El nombre de usuario con que se conecta. El nombre de conexión, hay que darle el nombre del servidor. Cualquiera. Cualquiera. No, Entonces, si quiero empezar a practicar lo que es ya la consulta, se abre un generador de consulta donde ejecutamos el código SQL. ¿Ya? Y una vez que lo tenemos listo, nos vamos a ejecutar. ¿Ya? Ejecutar. Si quieren encontrar el editor de consulta, ¿cierto? Aparece una vez que nosotros vamos abriendo las tablas.
Ya, la pregunta es, ¿dónde sacan cierto leidor de consulta? Ya que nosotros estamos viendo la estructura de la base de datos, que son las tablas que tenemos hecho comunas, provincias, regiones. Arriba, en la pestaña herramienta, ¿cierto? En el menú superior, hay una pestaña que dice hoja de control, hoja de trabajo, perdón, de SQL, o también dice que se abre con la tecla al F10, ¿ya? Y ahí abren ustedes el editor de consulta. ¿Ya? Me pregunta a qué conexión quiero hacer referencia, a la única que tenemos, ¿ya? Que se asocie, y por lo tanto va a traer las tablas, todas disponibles de esa conexión a esa base de datos. Las consultas se trabajan directamente acá, y una vez que las tengan listo, las ejecutan y depuran. ¿Ya? Por ejemplo, una consulta sencilla, quiero mostrar todo lo que tiene la tabla regiones, ¿cierto? Todos los registros. Sería select, asterisco, from, regiones, y termino con punto y coma. De ahí yo voy generando, ¿cierto?, la consulta. Sentencia de ejecución o control más intro me genera la ejecución de la consulta SQL. ¿Ya? Y debería estar abajo el resultado. Entonces las mismas consultas que hicimos en la clase anterior, en la cual hacíamos consultas anidadas, traíamos registros de una tabla, dos tablas, las podemos ir trabajando acá, para que las vamos probando. ¿Ya? Cuando van escribiendo la consulta, vayan ocupando el botón tabulador y les va mostrando cuál sería el campo a traer. Y además ya tiene el prefijo. El prefijo hace referencia para indicar, por ejemplo, de qué tabla quiero traer dos campos. Aquí yo estoy usando dos tablas, regiones y provincia, y con el tabulador me va diciendo, puedo traer ciertos nombres de regiones, o puedo traer código de regiones, o también de provincia. Me haciendo un listado de todos los campos que están disponibles. ¿Ya? En vez de hacer el nombre abreviado, lo que va antes es el nombre de la tabla, ¿cierto? Nombre de la tabla punto campo. Eso me va generando el asistente. Entonces, hagan las mismas consultas que hicimos el otro día, donde traía el campo de dos tablas, y ver cómo la van compilando.
Ya, ahí apliqué una consulta anidada, por ejemplo, donde le pregunté al editor, o programé en el editor, traer el nombre de la región, ¿cierto? Traer el nombre de la región, desde las tablas regiones y provincias, porque son las dos tablas que voy a ocupar para la consulta, donde, ¿cierto? El nombre de provincia sea Curicó, y comparar después las claves principales foráneas, comparar, ¿cierto? El res código de regiones con el res código en provincia, el AN. Entonces ahí me trae Maule, por ejemplo. Curicó pertenece a Maule. Se aplica los puntos y comas, se aplica la misma estructura de una consulta normal. ¿Ya? La diferencia es que como prefijo tiene que ir el nombre de la tabla antes, para diferenciarla de dónde viene el campo. Esa es la única diferencia. Y abajo tenemos el editor de consulta. Se le pone el nombre completo aquí. Claro, el nombre de la tabla va antes del prefijo. Para saber que, por ejemplo, pronombre viene en la tabla provincias y acá res código viene en la tabla regiones. Y que se compara con el res código de la otra tabla provincia. Y este igual se guarda en automático, ¿no? También se guarda en historial. Mira, lo bueno de esto es que tú primero ejecutas la consulta, la ejecutan, y después tiene una pestaña que dice confirmar. Y ahí la consulta, en el caso que fuera insertar, guardaría. Cuando uno ejecuta la consulta, lo único que está haciendo ahí es depurarla. Pero por ejemplo, si esa fuese insertar un registro, no lo inserta, sino que uno en la pestaña confirmar, ahí se ejecuta en realidad. Es para probar antes la consulta y ver los errores o ver una compilación correcta. Entonces primero uno ejecuta, si te funciona la consulta y estás seguro, te vas después a confirmar, donde está el tic verde. Entonces la primera solamente es para probar. Por eso de hecho no me dice ni tiempo de que se demora. Ahí nosotros compilamos, ¿cierto? O probamos y después confirmamos la consulta. Y ahí se hace realmente. Ah, lo que preguntabas tú, Alejandro. A la derecha, en el mismo menú de consulta, aparece una especie de reloj y ahí dice historial. Y ahí está el listado de consultas que estaba haciendo previamente. Entonces las va almacenando. Entonces van apareciendo las consultas también editables y las consultas hechas previamente. Ya, si a esta misma base de datos queremos insertar una tabla, ¿ya? Una tabla nueva, vamos a hacer una tabla aislada, no tenga relación con las anteriores, se trabaja también aquí mismo. ¿Ya? Vamos a crear una tabla que se llame usuarios y le vamos a insertar unos tres campos. Entonces, nueva tabla. ¿Ya? Me dice para qué esquema es. ¿Qué es el esquema? ¿Se acuerdan lo que es un esquema? En realidad, el esquema es una base de datos, ¿cierto? Es que el esquema, la realidad, lo compone todo. Base de datos, tabla, usuario, ¿ya? Por lo tanto, tengo varios esquemas y me muestra que cada uno va a tener un nombre según el usuario que tengamos creado. Estoy trabajando en el esquema de Rellena, ¿ya? Voy a crear una nueva tabla, lo voy a llamar por nombre usuarios. Usuarios. Y le vamos a hacer tres campos.
uso root como varchar 20, varchar 12. Uso nombre. ¿Qué detalles se fijan? Que todo lo transforma en mayúscula, ¿cierto? Independientemente si lo escribe en minúscula, todo lo transforma en mayúscula. Uso nombre varchar, lo vamos a dejar varchar 10. Y uso apellido. 3 campos, una tabla sencilla. Para practicar la creación acá con el editor. Uso apellido. También varchar 10. Ya. Para declarar cuál es la clave primaria, sobre el campo pinchan PK, clic, y ya le agrega el símbolo, ¿cierto? La llave, la primary key. Entonces creamos una tabla que se llama usuario, tiene uso root, uso nombre y su apellido. Varchar 12, varchar 10, varchar 10. ¿Ya? Al lado, ¿cierto? Me muestra el código inmediatamente de cómo sería mediante SQL la tabla, en un vista de diseño. Entonces, donde está la pestaña DDL, ¿cierto? Ahí está el código. Sería crear usuarios, create table usuarios, uso root, varchar 12, uso nombre, apellido, y donde, ¿cierto? Uso root va a ser la primary key. Ahí estaría, ¿cierto? La sintaxis SQL. ¿Varía mucho de una sintaxis SQL de otros motores? Es igual, ¿cierto? No tiene mucha diferencia. Y ahí acepto. Acepto. Entonces ya se crearía la tabla usuarios. Esto lo puedo ir viendo simultáneamente, ¿cierto? También en la otra interfaz, vía web. Y acá debería mostrarme la tabla agregada en el explorador de objetos. Debería aparecer. Ahí aparece, tabla usuario. Si ustedes quieren ya empezar a agregarle registro a esta tabla, registro ficticio, puede que se pegue un poco el servidor, ¿cierto? Porque se demora un poco a responder. Ustedes pinchan sobre la misma tabla, pinchan sobre la tabla, ahí yo pinché sobre la tabla usuario y se van a datos, que es la segunda pestaña, datos, y ahí pinchan el símbolo más y les va a empezar a hacer las filas para ingresar registros dentro de esa tabla. Y nosotros podríamos escribirlo celda a celda o insertarlo según nuestra preferencia. Por ejemplo, voy a inventar un root, el 11, 111, 111, guión 1. Voy a crear mi nombre y mi apellido. Entonces veamos si inserta registro en realidad. Y después, siempre confirmar cambios. Ahí estoy insertando un registro, aplico confirmar y ahí realmente se inserta en la tabla. ¿Ya? Ahí se inserta en la tabla. Ahí quedó insertada la tabla. ¿Ya? Para hacer la consulta, ¿cómo sería? Herramientas,
hoja de trabajo SQL y voy a ver si el registro que acabo de insertar realmente está ahí. Entonces ya, select asterisco from usuarios. Punto y coma. Pruebo, confirmo. Sí, realmente funcionó la inserción. ¿Funcionó, José? ¿Puedo insertar un registro? ¿Sí? Y así como lo insertamos y consultamos, también podría hacerlo bajo la otra interfaz. Con la interfaz web. Don Alejandro, ¿dónde haríamos las consultas acá? Comando SQL. Claro, voy a probar el registro que inserté en el otro editor. Del asterisco from usuarios. Ejecuto. Y debería estar ahí creado. Ya. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos usar? ¿Cuál de las dos interfaces? Técnicamente las dos hacen lo mismo. Las dos hacen lo mismo, ¿ya? Si usted quiere usar la interfaz web, ningún problema. Si quiere usar la interfaz con la aplicación, tampoco ningún problema. La idea es que pueda administrar y modificar y trabajar sobre la base de datos. Ahí hicimos las pruebas con una y con la otra. Cualquiera de las dos es válida, ¿ya? Cualquiera de las dos sirve para lo mismo. Entonces cualquiera de las dos cumple el mismo objetivo. Ya, lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Ya que tenemos el servidor Oracle corriendo, hay una carpeta, ¿cierto? Que yo le pasé hace unos días atrás, que se llama SSMA Oracle. Esa herramienta SSMA es una herramienta que hizo Microsoft y es para poder conectar servidores Microsoft con otros servidores de base de datos. Por ejemplo, tengo una tabla en un MySQL y quiero que esa tabla también esté en el SQL Server. ¿Qué es lo que hace? Genera una conexión entre dos tecnologías distintas, ¿ya? Para eso lo desarrollaron. O por ejemplo, yo quiero importar una base de datos que la tenga en Oracle, la quiero transportar a SQL Server o la quiero transportar a MySQL. La convierto, ¿ya? Pero por lo tanto, para que esto funcione, en un equipo cliente tiene que estar instalada la aplicación y tienen que estar iniciados los dos servidores que quiero sincronizar. Oracle con SQL Server, o puede ser SQL Server y MySQL, ¿ya? De hecho, ustedes, si buscan la información de la herramienta se llama SSMA, ¿ya? SSMA, y te aparecen distintas versiones de SSMA, para MySQL a SQL Server, para MySQL a Oracle, ¿ya? La buscas como SSMA Microsoft. ¿Ya? SQL Server Migration Assistant. Eso es SSMA. Entonces está para distintas tecnologías. Por ejemplo, para conectar SQL Server a MySQL, SQL Server a Oracle u otro. ¿Ya? Entonces, como vamos a ver una prueba, si es que logramos conectar, necesitamos tener ya los motores de base de datos corriendo y el cliente con la aplicación. Y eso permitiría que, por ejemplo, esta base de datos es la de Oracle, en el servidor que está con Oracle, acá está el otro servidor con SQL Server, y yo puedo mandar las tablas que están acá al otro servidor, sincronizarlas. O este puede ser MySQL, está acá, SQL Server, y lo sincronizo.
¿Dónde se instala la aplicación? En el cliente. Por lo tanto, el cliente está en medio de los dos servidores y los junta, los relaciona. ¿Ya? Entonces, según la necesidad, yo puedo tener distintas conexiones para distintos servidores. Aquí hay un ejemplo donde puedo unir motores de base de datos de distintas tecnologías y asociarlos. ¿Ya? Vamos a ver cómo funciona. Primero hagamos la versión de SQL Server a Oracle. Por lo tanto, necesitamos levantar el servidor SQL Server ahora. ¿Ya? Por eso les dije que no lo borraran. Y la carpeta es esa. No sé si la tienen. Se llama SSMA Oracle. ¿Ya? Ahí viene el instalador. SSMA Oracle 6.60 y el Station Pack. Hay otra que se llamaba SSMA para MySQL, que también se las pasé hace unas clases atrás, al principio de semestre. Esa la vamos a probar después. Veamos primero con esta y después probamos con la otra. Entonces también necesito levantar el servidor, ¿cierto? SQL Server. Tendríamos el cliente más los dos servidores. Entonces vamos a ver el proceso de instalación. Si se pega mucho tu equipo, anda cerrando mientras el SQL Developer. Typical. Ya, se instala la aplicación y se instala la extensión también. Se instalan las dos cosas. Por defecto. Y también se instala de tipo typical. Instalación typical. La instalación es custom. Typical. 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 En las dos, en el instalador y en la extensión. Ya. Lo que hay que fijarse, lo que les puede pedir es el framework, ya cuando lo levanten. Net Framework. Entonces hay que instalarlo aparte. Net Framework. ¿Qué hay que hacer? Se baja el Net Framework 4, se sube el Windows 7 y luego se ejecuta la aplicación.